Nosotros no deberíamos estancarnos, nosotros no deberíamos conformarnos, ¿verdad? Nosotros no deberíamos, hermano, vivir una vida conformista, sino una vida en crecimiento. Y permítame esta expresión, una vida quizás ambiciosa en Dios. Uno se pone a mirar la vida de algunos hombres de Dios, el recorrido que ellos han tenido. Y hermano, a mí me preocupa, de verdad. Y yo a veces le digo al Señor, Señor, bueno, como dijo el salmista, sacúdete, Señor, o me sacudo yo, o que se sacuda todo el mundo, pero aquí tiene que pasar algo, ¿verdad? Porque existen hombres de Dios, hermano, que en su caminar nos dejan una enseñanza. Y uno dice, ellos tienen el mismo Dios que tengo yo, ellos tienen la misma esperanza que tengo yo. Pero ellos a la edad que yo tengo ya habían sacado yo no sé cuántos demonios. Dios los había usado para sanar muchos enfermos. Dios los había usado para salvar a muchos perdidos. Habían predicado la palabra a muchas personas. Y yo me pregunto, ¿será que el Dios de ellos es un Dios diferente al mío? No, hermano. Y Dios tiene un propósito especial con cada cual que llama a la iglesia. Porque una cosa es el llamamiento a un ministerio especial y otra cosa es que si tú eres cristiano, donde quiera que vayas debes de ser luz. Y la luz se distingue en las tinieblas. Así que nosotros no podemos conformarnos con tan solo venir al culto, con tan solo cantar un coro. No, nosotros estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, una vida abundante, una vida llena de milagros y de poder. Y uno se mete en problemas, porque si usted lo asimila, porque si usted lo analiza, usted no puede pasar desapercibido. Porque claro, hermano, está de pronto el episodio en el que puede haber una muerte, y el uno solamente quiere chismosear, y el otro solamente quiere como mirar a ver qué pasa. El otro le da miedo, el otro llama al policía. Pero usted sabe que usted puede reprender esos espíritus de muerte, esa violencia que hay ahí en ese momento, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hay alguien que está enfermo y está bien, usted puede colaborar y debe hacerlo para que vaya al médico, para que compre una pastilla. Pero usted está también en la autoridad y casi en el deber de orar por esa persona, de imponer las manos y declarar sanidad en el nombre del Señor. Así que aunque estamos aquí, estamos invitados a vivir una vida por encima del sistema normal de las cosas, ¿verdad? Es una vida de crecimiento, es una vida que debe ir pasando etapas, barreras. Uno no puede quedarse toda la vida con los mismos problemas. Imagínese usted con el mismo problema de cuando entró al evangelio, con la misma tentación, con la misma inclinación. No, hermano, uno debe de ir enfrentando las cosas e ir venciéndolas, ir teniendo historias reales y no estancarse y mucho menos volver atrás. Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento, una vida en la que estamos llamados a vivir en Dios. Y uno entiende que tanto que hacer y las ocupaciones y todo eso nos van quitando como fuerza y nos van quitando como lugar. Pero hermano, Dios nos la ha puesto muy fácil, ¿verdad? Porque solamente es acercarnos a Él. Él está a la mano y Él empieza a hacer una obra especial. Existe un programa que a mí me gusta mucho y se llama Prácticas de Fe. No sé si todavía lo dan, pero lo daban y yo no me lo perdía. Y hay otro que se llama Tabú, bueno, y hablan de las prácticas que realizan ciertos grupos en el mundo. Hermano, y uno se queda anonadado de todo lo que hace la gente en su ignorancia o en su religiosidad, en su forma de concebir, de filosofar. Todo lo que hacen por agradar a sus dioses, por agradar a su propio cuerpo, por autocastigarse. Y esas culturas orientales en la India, en el Japón y etcétera, hacen unas cosas en su cuerpo tan horribles. Y uno dice, Dios a nosotros nos dejó esto a la distancia, hermano, de una oración. Todo el proceso de Dios está hecho. Y hoy casi que lo dejó en nuestra mano. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque de parte de Dios ya todo está hecho, ¿verdad? Así que Dios da no solamente la invitación, sino que da todas las herramientas para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque una cosa es que a usted lo inviten, pero otra cosa es que a usted lo lleven, ¿verdad?
A mí una vez me invitaron a una fiesta por allá y yo dije, bueno, ¿dónde queda? No, queda por allá por Las Palmas. Y llega allá y coge un taxi, no sé qué. Y yo dije, no, me sale más caro el caldo que los huevos, yo por allá no voy. Porque hermano, no me llevaron, me invitaron, que es diferente. Pero el Señor no solamente te está haciendo una invitación, sino que aparte de que te la hace, te pone todo a la mano, te lleva de la mano para que tú puedas caminar con Él. Él no solamente dijo, hey, búscame, y se te escondió, no. Dios ha puesto todo a la altura, al alcance de nuestra mano, para que nosotros tengamos una íntima comunión con Él. Gloria al Señor. Así que nosotros en este tiempo no tenemos excusa, porque cualquier cosa que alguien necesite en esta noche, aquí está. Si alguien necesita perdón de Dios, aquí está. Si alguien necesita limpieza, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguien necesita el Espíritu Santo, aquí está y Dios nos lo da por medida. Alguien dice, tú estás más lleno que yo. Bueno, yo no sé cuál estará más lleno. El caso es que Dios da su Espíritu Santo sin medida. Necesitas fuerza. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Necesitas sabiduría. La Biblia dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. No hay nada, hermano, que en esta noche tú no necesites, que no lo tengas al alcance de la mano. Tienes perdón, tienes fuerza, restauración, poder de Dios, respuesta a esa petición que tienes. Todo lo tienes al alcance de la mano. Así que uno dice, hombre, esa gente se clava un cuchillo, se clava un puñal, se van caminando ahí de rodillas y hacen mil cosas. Y el ejercicio es de aquí para allá, pero nunca ha consistido así, hermano. Dios no trabaja de aquí para allá, porque del hombre no puede salir nada bueno. La respuesta afirmativa del hombre es que cuando Dios habla, el hombre responda con fe a ese llamado de Dios. Y eso sí funciona. Abraham no hizo nada, ni se laceró, ni caminó sobre granos de maíz, ni se clavó un puñal, nada. Abraham solamente creyó a Dios. Creyó a Dios. Porque la religión enseña, y a mí me gusta repetir esto, la religión enseña lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Lo que el hombre tiene que dejar de hacer o de no hacer para ir al cielo, al paraíso, no sé dónde. Pero el evangelio enseña lo que Él hizo para salvar a los hombres. La motivación no nace en que tú tienes que flagelarte, en que tú eres muy malo y tienes que este cuerpo crucificarlo. No, la motivación nace en que Él nos amó primero, en que Él dio el primer paso, en que Él está interesado en nosotros. Hermano, y eso es algo muy bonito, es algo muy grande, ¿verdad? Que Dios, el Dios eterno, se interese en mí. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Y en una refán que teníamos en estos días, yo le decía a los muchachos, vea, qué sueño más grande no tuviera un muchacho. Yo de vez en cuando voy a jugar baloncesto. A mí me gusta eso y en mis tiempos de más juventud era bueno. Me hacía una que otra canastica, era bueno para eso. Y cuando íbamos a jugar, hermano, el sueño de todo muchacho, de aquí no hay ni uno, pero el sueño de todo muchacho es irse para la NBA, a jugar allá, ¿verdad? Y en cada área de la vida existen procesos y existen alturas y existen jerarquías. Y el sueño de un músico, por ejemplo, es que le reconozcan su talento y que venga el patrocinador y que lo patrocine y va subiendo y lo van conociendo. El sueño de cualquier astronauta o físico es que lo contraten de esas grandes empresas, se lo lleven para por allá y pueda su conocimiento. Y yo les decía, en cualquier área de la vida, lo más importante es que alguien se fijara en usted y que quisiera hacer de eso que usted sabe hacer algo bueno, ¿verdad? Y para beneficio suyo. Y yo le decía, y la gente, hermano, ignora que no solamente un patrocinador con 2 o 3 centavos, un mortal a la final, un hombre pecador y engañador, no, sino el Dios eterno, el Dios que tiene todo control, todo poder, ha puesto la mirada sobre usted y sobre mí. Y tiene un propósito para su vida.
Porque Dios no solamente existe en las nubes. Ay, tan bonito el Señor en el arca que guardó a Noé. Tan bonito el Señor que le dijo a Abraham que no clavara el puñal. No, hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso es grande, hermano. Y no es un propósito de ir a jugar o de ganar un dinero. No, es un propósito que tiene una proyección eterna. Es un propósito que tiene una raíz verdadera, que no nace en una mala intención, sino en el amor de Dios. Eso es muy grande. Así que el hombre, hermano, cuando recibe esta información, cuando entiende que Dios se ha interesado en él, y nosotros que ya no solamente sabemos eso, sino que estamos en la mano de Dios, pues nuestra respuesta siempre debe ser la de acercarnos a Dios. Y cuando uno resuelve eso y lo entiende, y de pronto hasta dice, bueno, yo me he descuidado un poco, uno dice, bueno, ¿y cómo me acerco a Dios? ¿Cómo crezco yo en la vida cristiana? ¿Cómo hago para no estancarme? ¿Cómo hago para no ser siempre el mismo? Y pueden venir algunas respuestas, bueno, vaya al culto, ore, y tantas cosas que son beneficiosas. Pero hermano, lo primordial, usted tiene que apasionarse por la palabra de Dios. Si usted no escucha y si usted no lee la palabra de Dios, usted no podrá tener fe y usted no podrá crecer, porque Dios en este tiempo no habla desde el cielo ni por medio de un ángel, sino que Dios habla por medio de su palabra. Y si usted se alimenta constantemente de la palabra de Dios, de la palabra, usted siempre tendrá una respuesta conforme a la palabra de Dios. Y viene la prueba y usted dice, ya no soy capaz, pero a su mente viene ese versículo que dice, diga el débil, fuerte soy. La misma realidad te aprieta, pero la palabra de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y cualquier problema o un hermano que no te saluda o lo que sea, te va a sacar de la iglesia o te hacen mella y te entristece el corazón. Pero tú lees palabras como estas. Escucha bien. Usted empieza a leer palabras, hermano, como las que dice el apóstol en la carta a los romanos. Dice, ni lo alto, ¿verdad? Ni lo profundo. Espera, yo lo busco. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermano, a su vida llegan 1000 cosas, pero si usted tiene la palabra de Dios aquí, usted no le va a salir al diablo con otra cosa y no con la palabra. La Biblia dice que el escudo de la fe es ¿qué? La palabra de Dios. Usted todo lo bombardea, lo contrarresta, es con la palabra de Dios. Hermano, y eso es un escudo seguro, ¿verdad? Eso es un arma potente. Es la palabra de Dios la que le da formación, solidez a la vida cristiana. Porque uno no hace las cosas porque sí, ¿verdad? ¿Usted por qué va al culto? Ah, porque sí. No, porque sí, no, porque es que nosotros tenemos argumentos, doctrinas sólidas que nos dicen por qué venimos a la iglesia. Gloria al Señor. Y en ese orden, hermano, entonces voy a decirles algunas cosas de por qué nosotros debemos de ser unos amantes, estudiantes de la palabra de Dios. Vamos a leer primero 2 escrituras, les pido que me acompañen. Segunda de Timoteo 4, el verso 1 y el verso 2. Deuteronomio 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2.
Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, la doctrina es lo que le da fundamento, forma y solidez a la iglesia. Y cuando la gente se acerca a usted a demandarle su fe, al evangelista le preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es una pregunta contundente. A mí en estos días un taxista me preguntó: ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? A una compañera de trabajo mía, un taxista le preguntó: ¿yo qué tengo que hacer para ser pentecostal? ¿Verdad? Y uno se enfrenta con preguntas: ¿cuál es la diferencia entre ustedes y tal? ¿Por qué si se puede hacer tal cosa allí? ¿Por qué allí no permiten tal cosa? ¿Por qué se paga el diezmo? ¿Verdad? Y usted no puede salir, hermano, con lo que usted piensa o ofenderse. No, usted tiene que tener razón de su fe. Cuando le pidan demanda de lo que usted cree, no, perdóneme esta expresión, pero no nos pongamos a gaguear, porque nosotros aquí no estamos jugando al culto. Usted lleva 30, 40 o 10 años viniendo acá, es porque usted sabe qué ha creído, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que sale con una doctrina y perdóneme la expresión, pero uno a veces le da disque rabia, pero uno no le da rabia porque el otro sepa y no porque uno no sabe, ¿verdad? Vea, cuando yo tenía un año de bautizado, nos fuimos a evangelizar y nos encontramos con un testigo de Jehová. Yo llevaba un año, yo llevaba un añito, y esa era la excusa mía, yo llevaba un año. Pero el hermano con el que yo iba llevaba como muchos, como todos. Hermano, y tocamos la puerta, era un testigo de Jehová. Nos dio sopa y seco, con su error, pero ese hombre manejaba esa Biblia para acá, para allá, decía versículos, decía y no decía. Y yo me fui más triste para la casa, mano. Porque claro, y yo dije: así no vuelvo a salir. Primero me doctrino y después salgo, ¿verdad? Y el hermano lo único que le: en el infierno te voy a ver, que no existe, en el infierno te voy a ver. Hermano, eso no se hace. Más bien con la palabra, con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? La gente pide demanda de la fe. Y porque sí, no porque sí, no, porque la palabra de Dios dice. ¿Ustedes por qué hacen esto? Porque la palabra de Dios declara. Eso es lo que la iglesia necesita, hermano. No tengamos tanto vacío doctrinal, ¿verdad? Y leamos la palabra. Y si nacen respuestas, pues aquí hay maestros de Dios, el hermano Orbein, y estamos aquí cerquita de muchos hombres de Dios que saben la palabra. Les preguntamos. Donde no hay preguntas, no hay respuestas. Si usted se pone a leer y le nace una pregunta, pues seguro va a tener una respuesta. Entonces nos debemos de convertir en amantes de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Versos 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Ahí es donde primero deben de estar, hermano. Y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La palabra de Dios, hermano, debe retenerse, y no solamente en el acto de guardarla, de respetarla, sino también de retenerla, o sea, de leerla e intentar retenerla. Hoy en día es muy fácil, hoy en día, o yo por lo menos retengo muy fácil escuchando. La Biblia está en audio en casi todas las versiones. Usted pone la Biblia, hermano, y en vez de ponerse a escuchar ahí La Voz de Colombia o Vida M o lo que sea que escuche, usted se pone a escuchar la palabra de Dios. Hermano, y usted terminará postrado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no se trata solamente de recordar unos versículos, sino que se trata que esa palabra es su vida. Esa palabra es por donde Dios a usted le da vida, le da alimento, le da esperanza. Porque usted y yo no pensamos nada de nosotros.
de nuestra propia cuenta. La Biblia dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Usted y yo, toda nuestra esperanza, nuestra doctrina, toda nuestra proyección, todas nuestras promesas descansan en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, existen, hermano, otras literaturas sagradas en el mundo. La Biblia es un libro denominado sagrado, y lo es. Pero existen otras literaturas que son denominadas sagradas, o sea, que son la inspiración y la norma de conducta, de vida y de fe de algunas otras doctrinas en el mundo. Ejemplo, por ejemplo, del Corán, el Bhagavad Gita, el libro del Mormón, el Mahabharata, unos nombres muy raros ahí, el libro de Urantia. Muchos libros, hermanos, se consideran literatura sagrada. Y en ese orden de ideas uno diría, hermano, pero es que usted cree en el Corán, yo creo en la Biblia, diría por ejemplo un musulmán. O un hombre de la nueva era diría, yo creo en el libro de Urantia y usted cree en la Biblia. O yo creo en el libro Mormón, o yo creo en el Bhagavad Gita, diría un Veda o un brahmanista. Pero con la Biblia hay una diferencia muy grande, y yo se la quiero decir, hermano. Todas las otras literaturas sagradas y libros de alguna manera muy valiosos que hay en el mundo tienen una particularidad, y es que fueron escritos por uno o máximo dos hombres, pero fueron uno o dos personajes. Por ejemplo, el libro de Mormón, Joseph Smith fue el único que lo escribió, ¿verdad? Ahí no le metió la mano más nadie. El Corán, Mahoma y así. Pero con el caso, por ejemplo, de la Biblia misma declara que no vino por voluntad humana. Y no fueron ni uno ni dos. ¿Sabe cuántos hombres intervinieron en la operación, hermano, que Dios quiso en su propósito de escribir la palabra? Alrededor de 45 hombres. Eso ya es diferente. Y no fueron 45 hombres que se encerraron aquí, bueno, vamos a ver qué escribimos de Dios, bien bonito todos, ahí con buena letra. No, hermano, fue 45 hombres en 1500 años de historia. Eso no fueron 2 ni 3 años ni 20 como el Corán. Eso fueron 1500 años. Moisés no conoció a Pablo, Judas no conoció a Moisés, ni a Elías, ni a ninguno de ellos, hermano. David no conoció a los profetas de por allá, a Geo, a toda esa gente. Esa gente no se conoció. Y tenemos el mismo idioma, el mismo país, ¿verdad? Usted pide un perico en Cali, ¿qué le dan? Le dan 2 huevos fritos. Le dan 2 huevos fritos. Porque por allá no llama perico, por allá llama pintado, ¿verdad? Y usted por acá pide un pintado y no le dan nada prácticamente, porque eso no, por acá de eso no hay. Pero entonces un pintado o un perico, aquí, hermano, 3 idiomas diferentes: griego, hebreo y arameo. Y en 3 continentes distintos: África, Asia y Europa. Y sabe que todas las Biblias tienen en la parte de abajo o a un ladito una cosa que se llama concordancia. Significa que eso que usted está leyendo ahí lo soporta, lo complementa otro escrito de la Biblia. Así que con todo el respeto, la Biblia dice, un momentico, a mí no me metan en esa lista de libros sagrados, porque yo no nací por voluntad humana. Esto nació por el propósito divino de Dios, hermano. Eso es un propósito de Dios. ¿Dónde me va a meter usted a mí 45 hombres? Además todos diferentes, hermano. Una cosa piensa un rey, otra cosa piensa un agricultor, otra cosa piensa un pescador, otra un médico, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas era un médico, pero Pedro era un pescador. David era un militar y a la vez era un rey, pero por ejemplo, no recuerdo cuál de los profetas era que era un agricultor. Así que todos ellos eran diferentes, eran distintos, pero todos escribieron lo que Dios en su momento les dio.
Así que, hermano, cuando vaya a la Biblia, usted no está yendo a un libro, no le dé pena cargarla, hermano, ni leerla. Y si se lo burlan, ¿sabe qué? La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cuando alguien se ríe de mí, que porque yo leo la Biblia, que porque yo soy cristiano, yo digo, pobrecito, el evangelio le está encubierto. Pero cuando usted se acerca a eso con humildad, entiende que no hay tesoro más grande sobre esta tierra que obedecer, creer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermano, que eso arroja tranquilidad. Otra cosa es que la Biblia tiene datos históricos, geográficos, arqueológicos, que no son mentira. La Biblia no es un libro allá como una quimera o un cuento por allá de ese señor que escribía cuentos no. La Biblia es un libro real, con episodios reales, con personas que pasaron a la lista de gente que existió y que murió, con lugares reales, con piedras y acontecimientos reales. Porque Dios no está salvando gente de mentiras. Y Dios no le iba a hablar a gente de mentira. No, Dios está haciendo las cosas de verdad. Gloria al Señor. Otra cosa, hermano, la Biblia es un libro profético. Y cuando un profeta habla y se cumple, entonces usted dice, ese hombre tiene peso, ¿verdad? Si yo ahorita le digo, hermano, va a llover y llueve, bueno, mañana va a hacer sol, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice, hermano, ya ha dicho, se ha cumplido. Y Jesús dijo, ni una tilde, hermano, ni una jota, ni una tilde, no le muevan nada, déjalo ahí. Así, hermano, que estamos ante algo muy serio. Ante algo muy serio. Vea, en una cárcel de Medellín llevaron una Biblia. Y las hojas de las Biblias por lo general son apetecidas por los hombres que consumen vicio para en ellas armar sus cigarrillos, porque es un papel que se facilita para ese oficio. Y un hombre, hermano, estaba en ese quehacer y pedía Biblias. ¿Y sabe qué hacía? Arrancaba los mapas, arrancaba las lecturas, pero cuando llegaba, arrancaba todo lo que fueran estudios y cosas, pero cuando llegaba a los libros de la Biblia decía, hasta ahí llego yo. Yo con eso no me meto, porque yo entiendo que eso es palabra de Dios. Y si eso dice, hermano, un hombre en una cárcel para armar un triste vicio, ¿qué no diremos nosotros de esta palabra que nos ha transformado la vida, que ha cambiado nuestro parecer, que nos ha hecho nuevas personas? Nosotros no podremos crecer, hermano, si no nos aferramos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Este libro que usted está viendo acá ha sobrevivido a la persecución más cruel. Hermano, vea, hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Se lo recomiendo a todos. Es un libro muy lindo, muy motivador. Y tanto a cristianos como al mensaje escrito, se perseguía, hermano, como la cosa más horrenda y como más vil. Ni siquiera a los narcotraficantes o a los criminales más grandes, ningún imperio jamás los ha perseguido con el asedio y con la crueldad con la que persiguieron el imperio romano en sus primeros años a cualquiera que tuviera una Biblia. A él lo mataban y la Biblia la quemaban, porque Satanás no quería que eso saliera a la luz, porque él sabe que en esto consiste la vida de los hombres. Este libro, hermano, sobrevivió a toda la persecución, a toda la crítica, y hoy en día, hermano, como una muestra de victoria, es el libro más vendido del mundo y está traducido en el 95% de todos los idiomas del mundo. Después de esto, el libro que más traducciones tiene es un libro que se llama La Ilíada y tiene solamente 190 traducciones en el mundo. Este libro tiene más de 2.400 traducciones en el mundo. Tiene que ser que algo tiene, ¿verdad? Así que, hermano, nosotros debemos de tener confianza. Y una cosa particular, y aquí ya voy entrando en el final, pero como en lo más bonito del mensaje es que esto no es solamente un libro bueno, ejemplar y ya muestra ser singular y único, pero, hermano, hay un principio, y es que Jesús dijo:
cielo y tierra pasarán, pero mi palabra. Vea, la Biblia tiene principios que sirvieron hace 2000 años en persecución, que sirvieron en los grandes avivamientos, que sirvieron a los reformadores, que sirve hoy con internet y con todo lo que hay. Coja usted un libro de medicina de hace 200 años y aplique esa medicina hoy. Está obsoleta, no sirve para nada. Coja usted cualquier libro de arquitectura, de modas. Hermano, yo veía un libro de modas de los años 40 y eso da risa. Por donde usted lo mire da risa. Esa ropa hoy en día no sirve para nada. Pero en su momento, la modista del momento con su revista de última generación, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermano, cielo y tierra pasarán. Y esta palabra de Dios no pasa, ni podrá pasar jamás. Aleluya. Así que esta palabra de Dios, hermano, se convierte para nosotros en nuestro alimento. Y voy a decirle qué más es la palabra de Dios. La palabra de Dios es leche que alimenta, ¿verdad? Si aquí hay algún recién bautizado, le quiero decir lo 1A que usted debe hacer es leer la palabra de Dios, estudiarla. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Si usted está muy duro, si usted está en pecado, si usted se está enfriando, vaya a la palabra. Si usted tiene ese corazón como piedra, vaya a la palabra. Porque puede que lo que le diga el líder a usted le resbale. Puede que lo que le diga el pastor le parece que lo está atacando. Puede que lo que le diga a su mamá usted cree que lo está hiriendo. Pero cuando es la palabra, eso es como un martillo, hermano, que va quebrantando. Y usted cuando menos piensa tiene que caer de rodillas, porque es Dios el que le está hablando. Gloria al Señor. La palabra de Dios es como fuego que purifica. Esta obra no la hace el pastor con todo el esfuerzo, ni la hace el buen líder. No, esta obra la hace Dios por medio de su palabra. Es un fuego que va purificando. Aleluya. La espada de Dios es como espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Hermano, usted quiere que la gente se convierta, predique la palabra. No le cuente historias a la gente, no vaya con liviandades, vaya con la palabra, y la palabra de Dios entrará allá. ¿A usted no le pasó que cuando venía a la iglesia usted decía, pero a ese predicador, ¿quién le dijo mi problema? Ese hombre es como brujo, ¿por qué me está diciendo exactamente lo que me pasa? Porque la palabra de Dios es como una espada, hermano, que va a lo más profundo del corazón, que toca la necesidad. La palabra de Dios es como miel, ¿verdad? Porque esto no solamente satisface, sino que es delicioso, ¿verdad? Yo no sé si a usted le habrá pasado que usted se pone a leer la Biblia y termina llorando en el piso, hablando en lengua, diciéndole: Señor, gracias por el perdón, gracias por tantas promesas, gracias por la salvación, gracias por la esperanza. Hay cosas que sirven, pero son muy malucas. Yo siempre digo esto: tiene mareos, tome verbena, pero eso sabe muy maluco, hermano. Hay cosas que sirven, pero son muy malucas. Esto sirve, pero no es tan maluco, es deliciosa, es como miel que deleita. Aleluya. La palabra de Dios es como agua que limpia. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios también es como agua porque sacia, hermano, sacia. La palabra de Dios es como agua porque es una fuente inagotable. Vea, ahí está el hermano Eduardo Forero. ¿Cuántos años lleva el hermano Eduardo leyendo la Biblia? Más o menos 50 años. Hermano, uno se podrá leer una novela o un libro que le guste una o dos veces. Después de 3 veces no encuentra nada que sacarle. Ya, pero unos 50 años leyendo este libro, tiene que ser que algo tiene que ser que siempre le encuentra, tiene que ser que siempre le saca, ¿verdad? Aleluya. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Usted quiere que su vida sea dirigida en todo, hermano, en los negocios, en la familia, en la relación conyugal, para tratar a los hijos, en todo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera.
Ay, ¿por qué me está yendo así? Es que tú tomas decisiones sin la palabra, hermano. Sin la palabra, sin la palabra. La palabra de Dios es como un espejo. Y ahí nos vemos tal cual es. Y tú engañas al pastor, pero te paras enfrente de la palabra y dices: yo soy un mentiroso. Yo no oro. Orá sin cesar. Yo no oro. La palabra de Dios es un espejo, hermano. Dios habla. Quiero decirte, enciérrate, hermano, y hazte un propósito de leer, de estudiar, de frecuentar a Dios mediante la palabra. Verás que la vida cambia porque la mente se llena de palabra de Dios. Yo tuve una experiencia, hermanos, que a mí me marcó. Yo tenía 5 meses en el evangelio. Y un hombre que aquí para mí fue influyente en algún momento, se fue para otra doctrina, para otra iglesia. Y él empezó, seguramente la intención no era mala, porque él creía tener la verdad. Él empezó a pasarme literatura de esta nueva religión que él practicaba. Y uno con 5 meses de alguna manera pues aún es frágil, de alguna forma. Y él empezó a llenarme de doctrina de donde él se había ido. Y él me dijo: hermano, aquí la clave es esta: William Branham es un profeta de Dios. Y me pasó como unas 25 revistas de por qué William Branham era el hombre de Dios, el profeta, el ungido. Y una doctrina muy rara, muy complicada. Y hermano, yo se lo confieso en el temor de Dios. A mí me ha gustado leer y yo amanecía leyendo eso y yo me sentía mal, pero aún así yo lo leía y yo me llegué a confundir. Y una noche me dijo: vea, esta noche léase esta revista donde usted va a quedar convencido que William Branham es el profeta de Dios. Y yo me leí esa revista, no me pareció tanta cosa, pero me acosté preocupado. Y me desperté como a las 2 de la mañana y me puse a orar. Y me puse a llorar y le dije: Señor, yo llevo 5 meses en la iglesia y yo no tengo ningún celo denominacional, porque yo no vengo de aquí ni me crié aquí. No, yo solamente quiero agradarlo a usted. Y yo siento que estoy completo. Yo siento que en la iglesia lo recibí a usted y no necesito más nada. Pero ha venido a mi vida este hombre y esta doctrina, y yo quiero que usted me muestre, por favor, yo quiero que usted me muestre qué es lo que yo debo hacer. Y yo estaba orando, hermano, estaba orando, estaba llorando y pidiéndole a Dios que me guiara, que me dirigiera. Y como algo celestial, como algo de Dios, yo estaba con la Biblia así y llorando, y sin querer la abrí simplemente como para apoyarme en ella, y mis ojos, que tenían lágrimas, se descargaron sobre esta lectura: Jeremías 14:14. Dice de la siguiente manera: Jeremías 14:14 dijo: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Amén. Dios habla, hermano, pero no desde el cielo por allá. Dios habla por su palabra. Dios habla por su palabra. Gloria al Señor. Voy a terminar diciéndole esto. Lo que hemos leído, hermanos, habla de una serie de doctrinas, las cuales el apóstol o el escritor dice que son rudimentos y que no deberíamos ya ni siquiera hablar de eso. Y dice el verso 6, verso 2 dice: de la doctrina de los verso 1 dice: y no echando otra vez fundamento del arrepentimiento, de los bautismos, de la fe en Dios, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él hablaba de esas doctrinas como de algo simple y como de algo que ya todo el mundo debería saber. Y hoy en día nosotros ni siquiera muchas de esas doctrinas las manejamos.
de imposición de manos, juicio eterno, qué es un arrepentimiento, por qué el bautismo, por qué en el nombre, qué es el bautismo del Espíritu. Ni siquiera muchas de ellas las manejamos. Y para él eran rudimentos que ya no debería de hablarse entre maestros. Así, hermanos, que la invitación es a que, como dijo el apóstol, sigamos, estudiemos la palabra, llenémonos de la doctrina, del conocimiento, de amor por la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a estar de pies.